¿Qué tal, camaradas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de la biblioteca aquí en Punto y Coma. Y el día de hoy quiero agarrar una conversación que estuve mencionando en mi página de Facebook y en mi canal principal, que es el de Jugo de Cactus, y es con respecto al mundo del doblaje. Porque, pues, para los que no lo saben, en la semana pasada se estrenó el live action de Avatar y muchas personas estuvieron diciendo que les gustó ver más la versión doblada, que porque las actuaciones originales no estaban tan chidas, que esto y que aquello. Así que con toda esta conversación que surgió, quiero hacer este video hablando sobre el mundo del doblaje y cómo no solamente se trata de que las voces se escuchen bien, sino que hay muchísimos factores adicionales que involucran a que un doblaje, por lo menos desde mi perspectiva, sea considerado bueno o no. Así que comencemos con el video del día de hoy. Primero que nada, sí, es normal o es lo más obvio decir que un doblaje es bueno cuando las voces que utilizan para doblar a los personajes y a los actores que estamos viendo en pantalla son adecuadas o por lo menos se parecen en la apariencia física de los actores y actrices que estamos viendo. Porque hay doblajes, y estos son los que luego se consideran malos doblajes, que vemos de protagonista o vemos en pantalla a una figura imponente, grande y fuerte, pero su voz suena así. Entonces ahí es donde te das cuenta de que no fue el mejor trabajo de casting de doblaje y no está bien hecho porque no concuerda la apariencia de la persona que estamos viendo con la voz que le pusieron. Y mucha gente se va con la finta de que si la voz y la apariencia concuerdan, eso ya inmediatamente se vuelve un buen doblaje. Y no, como dije al principio, hay muchos factores que involucran que un doblaje sea considerado bueno. Y el primero y el más importante, claro que sí, es la elección del cast de doblaje. Es decir, que si yo tengo a una señora de 60 años, pues no le voy a poner la voz de una niña de 14. Si yo tengo a un güey alto, musculoso, fuerte y que su voz original suena bien grave, pues no le voy a poner una voz de niño o una voz aguda, porque entonces el cast estaría mal hecho. Entonces, claro, la primera cosa a considerar, por supuesto, que es el cast y que las voces correspondan a la apariencia del personaje que están doblando. Pero los demás factores que involucran es también el cómo corresponde la intensidad y el nivel de actuación con las gesticulaciones en comparación a la versión original, y ahí es donde muchas personas se pierden, porque, y tomando el caso de Avatar, sí, es cierto que al tener actores jóvenes y actores niños, es difícil encontrar una actuación digna de un Oscar. No estoy diciendo que niños actores no sepan actuar bien, simplemente estoy diciendo que, claro, es difícil hacer que un niño actor tenga el nivel de actuación y el nivel de calidad que tiene una persona que ya lleva años en el mundo de la actuación y que ya tiene cierta experiencia, y más cuando se trata de un cast joven que aparte están en sus primeros proyectos grandes. Entonces, si en la versión original no se siente tanto esa explosión de emociones y ese manejo en la cadencia de la voz, del volumen, pero funciona por cómo está hecha la ambientación musical, la ambientación ambientativa, valga la redundancia, y funcionan los volúmenes, si en el doblaje me metes la intensidad de un actor experto y un actor especializado que, claro, imposta la voz y le mete la intensidad a cada emoción y cambia los diálogos, pero la actuación no se siente así y se nota una diferencia del volumen, tienes un doblaje que está bien hecho, sí, porque el cast corresponde, pero las actitudes, la toma de las decisiones y la intensidad de las escenas simple y sencillamente no concuerdan con el tono de todo el ambiente alrededor. ¿Qué es lo que le pasa al doblaje de live action de Avatar? Las voces están perfectas y corresponden a la apariencia de los personajes, pero la intensidad, el volumen e inclusive la calidad de actuación entre voces y actuación de los personajes discrepa bastante, lo que hace que se note que está sobrepuesta a ese sonido, que está sobrepuesta a esa imagen. Y un doblaje en el que te das cuenta de que están doblando, discúlpame, pero así tenga las mejores voces de los profesionales más profesionales, es un mal doblaje, porque sobresale esa parte ficticia y rompe
la ilusión de que de verdad estás escuchando a los personajes hablar y parece que estás viendo como una especie de documental en donde se nota a leguas que están poniendo encima la voz traducida. Hay trabajos en los que esto se notan peor o más, sí, pero también no se vayan con la finta de, es que si las voces corresponden ya es un buen doblaje, ¿por qué no? Otro de los factores que también determina si un doblaje es bueno o no, por lo menos desde mi perspectiva, es el cómo se tradujeron muchas de las del lenguaje informal y los regionalismos y propias frases o estructuraciones de frases de un país a otro. Y es que algo que ocurre mucho en el doblaje, sobre todo cuando se trata de doblaje de comedia, por ejemplo el de sitcoms, es la pérdida en la traducción, que es cuando en aras de traducir un chiste al español, por el mero hecho de traducir las palabras y no la intencionalidad del mismo, se pierde mucho de la gracia o mucho de la intención del chiste, del comentario sarcástico o de la frase que se dijo, dándole una entonación distinta no solo a la palabra que se mencionó, sino a toda la escena e inclusive a la percepción del personaje mismo. Y algo que me sucede mucho y donde puedo identificar este problema es, por ejemplo, en el doblaje de La teoría del Big Bang, sobre todo el de las primeras temporadas, porque ya como que para de la mitad al final como que corrigieron esto, pero en las primeras temporadas le dan una entonación al personaje de Sheldon más que a alguien que no comprende las emociones humanas, como la de alguien cretino, alguien idiota y alguien en extremo racista, en extremo misógino, que si bien tiene esos comentarios en el idioma original, en el doblaje, al traducir de forma literal o cambiarle palabras en aras de hacer un doblaje más abierto, le dan una connotación distinta al personaje que lo vuelve el doble de molesto, pero no molesto cómico, sino molesto incómodo, que no está presente en la versión original. Y el doblaje de La teoría del Big Bang es un muy buen doblaje. Las voces corresponden, el volumen y la entonación y todo lo que hace la estructuración para que se sienta como que de verdad están hablando en español, está bien hecho, pero esos cambios y esa pérdida de gracia en muchos de los chistes o de los comentarios o de los juegos de palabras, de nuevo, en aras de hacerlo más regional, más coloquial al español, arruina mucha de la comedia de las primeras temporadas y le da connotaciones muy molestas o, como dirían los chavos, cringe a la mayoría de los personajes, y eso habla mucho del mal trabajo de la traducción a la hora de hacer el doblaje, lo que me lleva a la siguiente parte de este video. Es que sí, la parte principal o la que todos nos enteramos o la que todos conocemos del mundo del doblaje es ya la ejecución, pero la ejecución es el último paso de una serie de pasos muy larga que involucra todo un trabajo de doblaje, desde tener el guión, leerlo, traducirlo, adaptarlo y después ahora sí hacer el proceso de cast, elegir a un director de doblaje que es el que va a dirigir a todos los que van a estar haciendo las voces, ir al estudio correcto, quienes se van a encargar de ponerle los micrófonos, la ambientación, los volúmenes, hasta que lleguemos al momento final donde tenemos a el personaje o la persona o el actor de doblaje leyendo sus líneas. Pero es básicamente hacer todo el trabajo de preproducción, con excepción de todo lo que tenga que ver con puesta en escena de una película, porque te dan el guión en inglés, se lo tienes que pasar a los traductores tienen que ver qué tan literal se tienen que ir con algunas traducciones, qué tanto tienen que adaptar, de nuevo, frases, chistes locales, regionalismos, pequeños, ¿cómo se les dice? Estas frases que son populares en un país, pero que no son tan populares en otro, cambios en la entonación, esto y aquello, que involucra un proceso de traducción muy complejo, muy extenuante, que de nuevo sigue siendo parte del mundo del doblaje, y muchas producciones, sobre todo producciones de series y producciones de programas de televisión, es ahí donde fracasan al momento de hacer una traducción, porque a veces o se van muy por el lado literal y de si el güey dijo holy shit, casi lo traducen como santa mierda, o se van de plano al otro extremo y cada pequeña frase regional o coloquialismo o chiste local de plano lo reemplazan y lo sesgan a un nicho muy reducido, que es por ejemplo lo que sucedía en los años 2000 con el famosísimo doblaje mexicano, por lo menos aquí en México, en donde tú encontrabas las películas dobladas al español neutro, que era el que pasaban a todos los países de habla hispana, con excepción de España, que ellos tienen su propio doblaje,
o el español mexicano, que era un español atascado hasta el vómito de un chingo de regionalismos y palabras y entonaciones y cosas que sí llegaba a un punto en el que decías, nadie en México dice tantas pendejadas seguidas, pero bueno. Entonces, ahí es donde te das cuenta de que en un trabajo bueno de doblaje no es nada más encontrar una voz que corresponda, es muchísimo más allá. Así que, para concluir con el video del día de hoy, banda, simplemente pues me queda con decir que sí, hay muchos trabajos de doblaje que son buenísimos y que funcionan a la perfección, pero también hay trabajos de doblaje en donde solamente cumplen una sola característica y ya como que la gente se va con la finta y dice, no, el doblaje está bien hecho y es perfecto. Y sucedió bastante, o más recientemente, precisamente con la serie live action de Avatar, en donde toda la gente está diciendo, no, es que el doblaje se escucha mejor, güey, porque las actuaciones están mejor hechas y le ayuda un chingo. Sí, pero la verdad es que no. Y lo sé porque ya vi los primeros 2 episodios doblados al español y las voces simple y sencillamente concuerdan con los personajes. Sí, le ayudan un chingo a la imposición de las emociones, las actitudes y la intensidad de algunos momentos también, pero simple y sencillamente se escucha sobrepuesto. El volumen de las voces no corresponde al volumen de la ambientación, al volumen de la música y a veces la propia actuación, no solo del cast joven, sino del cast adulto, es muchísimo menos intensa que sus voces. Entonces, mientras el actor se ve todo tranquilo y casi susurrando, la voz está casi gritándote. Corresponde y queda y concuerda, sí, pero simple y sencillamente el tono, la intensidad desfasa cabronamente, haciendo que se rompan muchos de los momentos y sobresaturándola de emociones al grado de que cuando quieren darte un momento fuerte, un momento intenso, no notas la diferencia porque todo el chingado doblaje se siente intenso. Y también meterle demasiada actuación a la voz y ay, que se sienta de veras como si estuvieras escuchando al güey grabar, no al güey hablarte, también es un símbolo no de como tal un mal doblaje, pero sí un mal trabajo de doblaje. Que de nuevo, la parte de los actores diciendo sus líneas es el último paso de toda una serie de trabajos que involucran un proceso de buen doblaje. Y eso que yo no me metí en pedos de volumen y ecualización y este desmadre, cosas de ingenieros de audio que ya son muchísimo más técnicas, porque también ahí uno puede encontrar si un trabajo de doblaje está bien o mal hecho. Por ejemplo, no les sé si les ha pasado que a veces ven películas en el idioma original y la música se escucha más fuerte, o hay escenas en donde la música sobresale a las voces, pero cuando la están viendo doblada, la música como que la mandan a chapas y el doblaje lo ponen encima. Eso también puede arruinar una producción porque hay muchas técnicas cinematográficas en donde se van muy de la mano de la música y la ambientación de audio y no tanto de las voces. Y en el doblaje, porque hacer que las voces sobresalgan, porque la está haciendo un actor de doblaje famoso, o porque la está haciendo tal influencer o tal invitado, arruinan toda esa ambientación musical o toda esa ambientación ambiental, valga la redundancia, en aras de que sobresalga el doblaje. Por ejemplo, una película muy reciente que aún no he visto doblada al español y espero jamás verla doblada al español es esta de Zona de Interés. Y Zona de Interés tiene un uso del diálogo muy bajito. Casi parece que a lo largo de toda la película te están susurrando los personajes todo el tiempo. Pero eso es porque las voces y lo que están diciendo francamente no importa. Importa la ambientación, importa todos los sonidos alrededor de esa gente platicando, que de su jardín, que de su casa, que de sus criados, porque sus vidas no nos importan, nos importa la ambientación del lugar. Si esa madre la mandaran a un estudio de doblaje donde está tal pendejo que es la gran caca en el mundo del doblaje y todo el mundo lo ama y le huele las patas, lo que harían, y lo que supongo que podría pasar, es subirle el volumen a las voces para que digan, oh mira, es que está doblando tal actor de doblaje que es bien chingón, hay que escucharlo, y eso arruinaría toda la intención de la película, que es que no te fijes en los diálogos, te fijes en la ambientación musical. Entonces, también, a veces, algo que arruina un buen trabajo de doblaje es el ego de los propios involucrados dentro del mundo del doblaje. Porque, hay que ser honestos, el mundo del doblaje tiene una tradición un tanto despótica de todos somos compas, todos nos llevamos bien y todos somos miembros de la misma familia. O por lo menos somos conocidos entre todos. O sea, no digo que todo el mundo del cine sea un lugar de rosas y felicidad. Por lo general en todos lados, inclusive fuera del cine, si no tienes palancas no sirves. Pero
Sí es verdad que en el mundo del doblaje sí se pasan un poquito con esos palanquismos y esas ayudas y sobre todo ese ego. Ahora, no voy a generalizar porque la generalización es el enemigo, pero sí hay muchos actores de doblaje y famosos del doblaje que se sienten paridos por Dios y tocados por Zeus y amigos del Papa que dices, güey, relájate, tú nada más doblas películas, no eres actor. Y pasa sobre todo con los que ya llevan mucho tiempo en el mundo del doblaje y se sienten dueños y se sienten amos y señores y ese ego, esa necesidad de, oh, es que yo soy tal güey de doblaje, o sea, mientras tú estabas en el vientre de tu jefa, güey, yo ya doblaba a grandes actores, o sea, como que se le sube un chingo el apellido y también, en aras de demostrar, oh, sí, yo soy el gran actor de doblaje, arruinan las producciones y todo lo demás que involucra el material auditivo de una película, que fue todo lo que ya mencioné en el video. Así que al final no se trata nada más de, ah, sí, las voces suenan bonito, ya es un buen doblaje. Hay muchas cosas a considerar y todos esos detallitos a considerar son los que hacen que a mí no me guste el doblaje. Lo considero una gran profesión, inclusive un arte que merece su respeto, que merece su trato y que no cualquiera debería o puede hacer. Sí, es una variante de la actuación que si no sabes actuar, carnal, no te metas a doblar. Me vale madre que seas un influencer que sabe hacer muchas voces o que hable de cine. Si no sabes actuar, no dobles. Es una profesión, es un trabajo pesado, es un trabajo cansado. Sí, pero a mí no me gusta y me termina arruinando muchas veces buenas experiencias cinematográficas porque noto todos esos detalles. Muy mamón si lo quieren ver, pero por lo menos puedo reconocer que es todo un arte, que es todo un trabajo, que es todo un proceso, pero carnal, a mí al chile no me gusta y cuesta mucho trabajo que yo encuentre un doblaje que me guste. Antes, cuando era morro y veía todas las películas que vi en mi infancia dobladas al español, pues no me daba cuenta y las sigo viendo dobladas al español por costumbre y más por nostalgia cerebral. Pero hoy en día que ya conozco, ya tengo un criterio propio y no soy un niño, es muy difícil que yo encuentre un trabajo de doblaje que me guste y que yo diga, les quedó bien. De nuevo, porque a mí no me gusta el doblaje, no porque no le tenga respeto, no porque no lo entienda, no, simplemente a mí el pinche doblaje no me gusta. Pero, como dije, eso no quita que sea todo un trabajo y que sea todo un proceso y que en efecto sea importante, inclusive sea una piedra angular en el mundo del cine, sobre todo en países donde no es tan común que se haga cine propio, sino que más bien se importe cine de otros países. Así que esa es todo lo que tengo que decir y hablar con respecto al mundo del doblaje, los factores que involucran el que sea bueno o malo y alguno que otro elementito extra. Por lo que pues espero que este video les haya gustado y les haya entretenido. Todo este mes, banda, estuve leyendo el primer libro de Dune otra vez, le hice una relectura porque pues ya se va a estrenar el 29, creo que va a ser jueves, creo que estamos a 27, es martes, 28, sí. El jueves 29 pues estrena la segunda parte de Dune en cines y obviamente la voy a ir a ver, así que el mismo jueves va a estar saliendo el libro versus película, obviamente de la primera parte de Dune, que es la primera parte del libro, bueno, técnicamente son las primeras dos partes del libro, y el sábado en Sábados de Cine saldrá la reseña de la parte 2 de Dune, así que pues por eso volví a leer el segundo libro, así que les recomiendo pues que estén atentos al contenido del canal. Y ahora sí, sin nada más que agregar, pues eso sería todo en el video del día de hoy. Espero les haya gustado y les haya entretenido. Yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.